Amigos de ecupunto.com. Estamos en su espacio Elecciones 2021 que hemos habilitado para ustedes a propósito de estas elecciones que se llevarán a cabo para elegir presidente y vicepresidente de la República, así como asambleístas. A propósito de este último punto, tenemos hoy con nosotros al candidato Byron Maldonado, quien se postula por la provincia de Loja, la capital cultural del país. Buenos días, bienvenido, candidato, y gracias por aceptar la entrevista. Buenos días, estimado Daniel. Un gusto más bien para mí estar siendo parte de este informativo de Ecopunto y realmente espero que inicien el año de la mejor manera. Pese a la crisis que estamos viviendo, pese a esta pandemia, siempre tenemos la esperanza de días mejores. Un abrazo a todo el país y de manera particular a nuestra querida provincia de Loja. Candidato, justamente usted mencionaba dos palabras claves que lo fueron para el 2020 y bueno, lo vemos en todo el mundo, no solo Desde en el Madrid, Ecuador, sino España, que para hablamos Ecopunto, de Cristal crisis Chopite. económica y hablamos de pandemia, temas que están muy ligados y que les importan muchísimo a los ecuatorianos que han sido encuestados. Empezamos por el tema de la pandemia y el tema de la pandemia y de las elecciones. ¿Qué tan importante es para la provincia de Loja elegir un representante a la Asamblea Nacional y por qué acudir a las urnas este próximo 7 de febrero mientras se desarrolla una pandemia en el país? Bueno, esta situación crítica que atraviesa el Ecuador precisamente en el ámbito económico, de salud, de empleo, educación, se agudizó en el estado de emergencia que fue decretado a través o producido por la pandemia del COVID-19, ¿no? Que dejó en evidencia lamentablemente aspectos como la inmoralidad administrativa e institucional, la negligencia en el manejo de fondos públicos, la falta de liderazgo que era fundamental en este tiempo, la falta de acceso a servicios básicos como agua, internet, telefonía celular, conectividad en general, que ha dado como consecuencia un acceso limitado a la educación virtual, por ejemplo, que en la actualidad se pretende implementar. De manera muy similar, estimado Daniel, sucede con el acceso a la salud, y usted ha mencionado algo interesante a nivel universal, a nivel global de todo el mundo, ¿no? Pero nuestra estructura como tal hospitalaria se encuentra colapsada. Agregado a esto, la corrupción. La corrupción se encuentra siendo normalizada en el Ecuador. La carencia de valores y principios precisamente en nuestros líderes promueve cada día más la desconfianza en la política como una herramienta de servicio. Y he ahí que nosotros hemos asumido este reto precisamente con mucho optimismo, con mucha humildad, con fe en Dios y en nuestra gente, porque confiamos en nuestras capacidades y en esos deseos fervientes de servir. Pese a la desmejorada imagen que tiene actualmente la Asamblea Nacional en nuestro país, creemos que un país de oportunidades es posible, debiendo ser administrado sobre la base, insisto siempre en estos tres temas, de principios, valores y moral, estimado Daniel. Candidato, como usted mencionaba el tema de la crisis hospitalaria en el país, que va ligada lamentablemente con el tema de la corrupción. Hemos visto cómo el 2021 fue prácticamente el epicentro en el que se destapaban muchísimos casos de corrupción con el reparto de hospitales, que se inflaban presupuestos a la hora de comprar cualquier cantidad de insumos que afecta directamente a nuestra nación. ¿Cómo usted pretende o cuál es la propuesta que le da usted a todo, bueno, a la provincia de Loja sobre el tema de controlar, de legislar, de hacer cumplir su función en cuanto para evitar este tipo de temas? Bueno, es importante, Daniel, primero rescatar que nosotros pretendemos llegar con un bloque importante de asambleístas para generar una fuerza al final que permita viabilizar los proyectos de ley. No es tan simple, la ciudadanía debe conocer que no es tan simple llegar con una muy buena idea y si no se cuenta con el apoyo de una gran parte de los demás asambleístas a nivel del Ecuador, pues en muchas ocasiones hay muchos de ellos que van a velar por los intereses de cada provincia o por los intereses, quizá en algunos casos, que sería terrible, de grandes grupos económicos, ¿no? A ver, a esto hay que sumarle varias aristas. Primero, el desempleo y el subempleo han crecido a pasos agigantados, convirtiéndose en el principal problema de nuestro país. Esto ocasiona inseguridad ciudadana,
falta de circulante en la economía, inestabilidad emocional en la sociedad, que es súper importante. Por tanto, una sociedad llena de incertidumbre e incredibilidad en sus gobernantes. Tenemos una constante desmotivación a la empresa privada para contratar personal, para realizar declaraciones, para tributar. Un tema tan burocrático que genera al final tantas limitaciones para que pretendan precisamente los jóvenes y nuestra ciudadanía invertir, promover el emprendimiento. Observamos constantemente cierre de negocios y menos emprendimientos, más limitantes para iniciar con ellos. Este atosigante sistema burocrático ha provocado que muchos emprendedores prefieran precisamente ser en muchos de los casos empleados en lugar de generar empleo. ¿Qué sucede, Daniel, ya en la realidad? Somos los mismos asambleístas o son los mismos asambleístas o legisladores los que provocan una inseguridad jurídica. Y le voy a poner un ejemplo. Mañana usted presenta un proyecto muy importante que modifica la ley orgánica de emprendimiento que entró en vigencia en febrero del año 2020, emprendimiento e innovación. Y realiza un cambio a la ley de compañías y realiza un cambio a ciertos cuerpos normativos como el Código de Trabajo también, por ejemplo. Luego, un asambleísta por la provincia de Pichincha procede a presentar otro proyecto que modifica también la ley de compañías nuevamente, el Código de Trabajo nuevamente. Ojo, ambos con muy buenas intenciones. Entonces, ¿qué se necesita? Primero, desde la presidencia, del liderazgo de la Asamblea, articular todos los proyectos. A ver, señores asambleístas y legisladores, necesito que por favor nos ordenemos. Si quién de ustedes tiene cambios o reformas a la ley de compañías, necesito que las pongan en el tapete y las presenten ya. No puede ser que después de 3 años nuevamente a algún asambleísta se le ocurra pretender promover una norma cuando ya cambió la ley de compañías. Esto provoca inseguridad jurídica y la inseguridad jurídica limita la inversión extranjera, que es lo que pretendemos promover nosotros. Ojo, y también limita la inversión interna, porque la gente también mañana dice, a ver, yo voy a invertir en el Ecuador porque el IVA va a disminuir del 12 al 10. Perfecto. Y resulta que vamos a invertir en el Ecuador, presentan el proyecto y sale una normativa que dice que les vamos a cobrar un impuesto a todas las empresas extranjeras del 10%, qué sé yo, desde el año 2021 en adelante. Sí me explico, mi estimado Daniel. Entonces, sí, la misma inseguridad jurídica la generamos desde la misma función legislativa. Por tanto, hay que hacer un tema articulado y hay que trabajar en conjunto. Yo siempre menciono, deben sacarse la camiseta de muchos partidos políticos y ponerse la camiseta del Ecuador. Y he ahí la importancia de que vayan personas que tengan conocimiento técnico, que tengan argumentos, que no vayan a gritar en la asamblea nada más para quedar bien y aparecer en un medio de comunicación, sino más bien que se hable precisamente repito, con ideas, que se discutan argumentos, que se discuta desde una forma técnica, que es lo que realmente necesita. Por eso es sumamente importante que vaya gente preparada. No puede ser que usted le obligue a un docente universitario a tener un doctorado, una maestría en una universidad y que la gente que haga esas normas, precisamente, que enseña un docente en la universidad o en los institutos, sea hecha por personas que no están debidamente preparadas, sin menoscabar la capacidad de muchos líderes. Hay gente que no ha estudiado, hay gente que no es académico, pero tiene muchísima experiencia y tiene muchísimo conocimiento digno de aplaudir. Eso también es valedero, pero debemos demostrarlo. Entonces, debe haber algunas reformas precisamente al accionar de la Asamblea y también al tema de la democracia como tal. Mire, hoy por hoy, y concluyo con esto. Sí, adelante, Daniel. Permítame, me atrevo a interpretar un poco sus palabras. Dice usted que en la medida de que el bloque legislativo de Creo 21 sea electo en su mayoría, ustedes van a poder llevar o van a poder controlar y llevar una gestión en cuanto a estos proyectos de ley de forma unitaria, porque me parece, o sea, pensando y escuchando acá lo que usted plantea, ¿qué pasaría? Le pregunto a usted, ¿qué pasaría si no es Creo 21 quien llega con un bloque sólido, como usted lo mencionó al inicio, sino que llegan de diversos partidos y al final lo que ocurre es que nadie se quita la camiseta, como usando su mismo ejemplo, y cada quien pues simplemente rema hacia su lado? ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, va a ser un poco más complejo,
porque ya conocemos el accionar de la Asamblea. Hemos estado durante estos meses estudiando cómo funciona precisamente con el propósito de llegar a trabajar desde el primer día. No podemos llegar a ese momento a intentar, en caso de ser electos, por supuesto, a comprender cómo funciona la Asamblea. Pero para esto necesitamos el apoyo y necesitamos alianzas, pero alianzas que se desarrollen y que se realicen sobre la base de principios. No puede ser que se realicen alianzas sobre la base de intereses personales, estimado Daniel, pero va a ser mucho más difícil. Lo que menciono en realidad, usted lo interpretó de manera adecuada, es que si tenemos mayoría en la Asamblea, tanto del movimiento Creo como de otros partidos aliados, que en este caso están apoyando la candidatura de Guillermo Lasso, poder viabilizar de una manera mucho más rápida, que sea mucho más eficiente. El Ecuador le urge sobre todo modernidad en sus normas. Modernidad. Tenemos un código de trabajo sumamente, yo digo, a ver, caduco, porque data de 1974, pero no ha surgido, no ha tenido las modificaciones que necesitan para realmente poder contemplar un trabajo digno y para que el empleador también se sienta respaldado. Las partes, tanto empleador como trabajador, necesitan tener condiciones importantes. No digo las mismas, porque no en muchos casos, ¿verdad? Tiene tanto el trabajador como el empleador las condiciones. Pero ese es un claro ejemplo. Mire, en el tema de salud, todo el mundo se encuentra colapsado en el sistema hospitalario. Nadie estaba preparado para un tema como este. Pero ojo, sacó a relucir este colapso en temas de millones de dólares en medicina caducada, Daniel. Millones de dólares desperdiciados en infraestructura, en tecnología, que no están siendo utilizados. Entonces, esta crisis saca a relucir precisamente aspectos importantes como los que acabo de mencionar, que no deben suscitarse. No puede ser que esperemos a una crisis de pandemia para darnos cuenta que la salud debe manejarse de forma eficiente, la educación, que no estamos preparados para una educación virtual, que nuestros estudiantes no pueden investigar, que nuestros docentes se viola la intimidad de ellos al momento en el que ellos también están en su hogar, con su internet, con sus recursos, entregando lo mejor de sí para poder llegar a una educación interesante. Y existen muchísimos lugares, por ejemplo, a nivel de la provincia de Loja, lo digo con experiencia propia, que no tienen conectividad. Si usted sale de Loja a unos pocos kilómetros, y lo mismo sucede en otras provincias del Ecuador, ya no tiene señal de celular. Depende de la operadora que usted tenga. Entonces, imagine por un instante que usted se queda varado con su carro dañado en una vía donde no hay señal. ¿Qué sucede? Tenemos que esperar la solidaridad de alguien que tenga la amabilidad de detenerse, preguntar qué pasó, aún a expensas de la inseguridad en la que vivimos también. En Loja, y me voy a saltar a varios puntos, nunca habíamos visto asaltos, al menos de forma tan seguida, a mano armada. Es realmente... Justamente sobre eso quería hablar, candidato. Adelante. Hemos visto, y disculpe que lo interrumpa, hemos visto un incremento no solo en Loja, sino en todo el territorio nacional de la inseguridad. Esto iría ligado al tema del desempleo, ¿no? Primer punto que tocábamos. ¿Cómo, cómo hacer para que desde la Asamblea Nacional, cumpliendo su rol de fiscalización, poder llevar o aportar políticas para que quien sea electo a presidente de la República pueda pues desarrollar políticas de seguridad que funcionen para los ecuatorianos? Hemos visto el aumento desenfrenado y lo podemos ver en cada uno de los medios de comunicación, cómo recorren estos videos de asalto a mano armada, entre otros hurtos menores, pero que ocurren a diario en el país. Y como decía antes, esto podría ir ligado al tema de, bueno, hay una alta tasa de desempleo y pues me imagino que algunos se verán obligados, otros lo hacen porque, bueno, se dedicaron a eso, pero ¿cómo hacer, cómo llevar una política de seguridad que de verdad le sirva al ciudadano? A ver, Daniel, de acuerdo con usted, comparto plenamente que la inseguridad normalmente es consecuencia de la carencia de empleo, ¿sí? Normalmente, pero también adolece a otras circunstancias en donde necesitamos implementar tecnología, dotar de un armamento adecuado a la Policía Nacional, de capacitación, de leyes, etcétera, porque muchas de las veces
muchos procesos se dan de baja ya en el sistema jurisdiccional. Alguien dice, ¿qué jueces para de pronto malos porque dejan salir a una persona que fue detenida? Es porque es detenida sin cumplir con el proceso o el debido proceso que se debe, en este caso, a la normativa que está vigente. Entonces, la Policía Nacional, los guardias, la gente, la policía municipal, los militares necesitan conocer la normativa que está vigente en el Ecuador. Necesitan estar dotados de tecnología, etcétera. Pero es importante y nosotros pretendemos promover una ley de oportunidades, una sola ley de oportunidades laborales que considere nuevas formas de contratos, que considere inclusión laboral real de personas con enfermedades catastróficas, por ejemplo, huérfanas o raras también se denominan en algunos casos, motivando beneficios a los empleadores, a las empresas privadas, quien generan más del 60 y 70% más o menos del empleo en el Ecuador, así como la inclusión de ecuatorianos migrantes que hayan retornado al país, adultos mayores, jóvenes, personas con discapacidad. Es necesario promover la oportunidad que de manera excepcional los campesinos, por ejemplo, puedan ser contratados y no pierdan sus beneficios a la seguridad social, cuyos valores pagados sean considerados gastos deducibles para el impuesto a la renta. En este punto me voy a tener un segundo nada más. Las actuales compañías que realizan una obra en un sector de la ruralidad no pueden contratar a los campesinos que viven en ese sector, estimado Daniel, de acuerdo a la normativa que está vigente en el Ecuador. Porque la normativa dice que para que usted pague sueldos y salarios, deberá aportar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Al momento en que usted empieza a aportar a una de estas personas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se convierte en trabajador y pierde su calidad de campesino. Pero me pregunto por qué, Daniel. Si la obra e infraestructura para hacer una carretera en el sector rural va a durar un año, ¿por qué durante ese lapso que dure precisamente el proyecto no poder contratar a esos campesinos, a mucha gente para que exista en el sector un desarrollo económico real? Candidato, permítame regresar un poco cuando hablábamos del tema de la inseguridad. Y es que me gustaría conocer su opinión sobre la propuesta que, bueno, que ya en varias oportunidades ha dado el candidato a la presidencia Guillermo Lasso y que defendió justamente en este último debate presidencial que tuvo lugar durante el fin de semana. Eh, Hablemos sobre el tema del armamento, armar a la población. Es una de las propuestas del candidato Guillermo Lasso. ¿Estaría usted de acuerdo de armar a la provincia de Ecuador, perdón, a la provincia de Loja, a esos campesinos que usted mencionaba, a aquellos que de alguna forma están vulnerables ante un sistema que usted ahorita calificaba como que no está pues completamente adecuado, que no conoce la policía, que según sus palabras no conoce en su mayoría o en algunos casos pues la norma regulatoria para que se lleven todos estos procesos? ¿Está usted de acuerdo con esta propuesta y cómo cree usted que se llevará? A ver, aquí hay tres aristas fundamentales. Primero, insisto en este punto, la Policía Nacional debe contar con el armamento necesario y la tecnología suficiente y también las normas que le permitan actuar de forma eficiente. Primer punto. Segundo, esto de armar al Ecuador suena yo creo que un poco fuerte, estimado Daniel. Yo diría permitir, ¿no es cierto?, el porte de armas, permitir el porte de armas para agricultores, para campesinos. Se ha hablado inicialmente de ellos. ¿Por qué? Para la policía normalmente es muy difícil que si mañana existe un incidente, por ejemplo, en un sector de la ruralidad que está a 3, 4 horas de la ciudad, por múltiples motivos, no solo por temas delincuenciales. Ojo, los agricultores también sufren los animalitos de constante ataques de otros animales que normalmente atacan muchas de las veces las haciendas de algunos dueños, de ganaderos, de gente que tiene el tema ovino, etcétera. Pero la idea es que para este porte se cumpla con lo que la normativa dice: análisis psicológicos, análisis de salud, una normativa bastante estricta al respecto. Y tercero, es que normalmente lo que sucede en el mundo es que muchos países desarrollados, entre comillas, porque siempre digo entre comillas desarrollados, y aquí un paréntesis nada más, Daniel, yo prefiero ser un país no desarrollado si es que hasta el momento, y damos gracias a Dios de que no ha existido un genocidio en el Ecuador. Los países normalmente desarrollados son países en los que ha existido muchos genocidios, muchas guerras,
Y si tenemos que pasar por eso para ser un país desarrollado, creo que estamos bien como estamos actualmente. Pero tercero es que estos países están intentando quitar más bien el tema del porte de armas, ¿sí? Quitar el tema del porte de armas porque ha ocasionado que muchas personas que no están bien psicológicamente porten armas y realmente se han realizado temas de asesinato terribles para la gente. Pero es importante, todos estos tres puntos que he mencionado están sobre la base de la educación, de una educación en valores, en principios, lo decía inicialmente, pero también sobre la base de gente solidaria, de gente que se forme entendiendo que la violencia genera más violencia, que no podemos precisamente estar supeditados a utilizar un arma para cuidarnos. Y yo conozco gente que sería incapaz de hacerle daño a una planta, menos aún a un ser humano. Entonces, hay que entender, por ejemplo, que la delincuencia, repito, es el producto o la consecuencia de una mala política pública, de una mala política pública, pero también una política pública en la actualidad, por ejemplo, tenemos un problema interesante que es el tema migratorio. El tema migratorio. Lamentablemente, la mala aplicación, la mala administración de otros países ha provocado esta migración. Yo creo que no hay ciudad en Latinoamérica donde no haya un hermano venezolano, por ejemplo. Correcto. Un hermano venezolano que tiene que ir a mendigar muchas de las veces en las calles porque no encuentra empleo, porque la normativa no les favorece. Entonces, en la actualidad ni siquiera existe empleo para los ecuatorianos en muchos casos, menos aún para extranjeros. Pero ahí está la política pública del Estado, precisamente ecuatoriano, en donde debemos darle la mano y de ser solidarios con gente también que migra por las situaciones que vive en otros países. Bienvenidos todo el mundo al Ecuador, pero con políticas públicas adecuadas, con políticas donde también se restrinja el acceso de pronto a gente que tiene un récord policial no adecuado, a gente que no tiene las condiciones como para realmente ir a vivir en un país con una cultura diferente. Justamente sobre eso, candidato, usted hablaba de pues la migración, bueno, el caso más cercano de Venezuela, que son ya millones de venezolanos que han salido, 6 millones de venezolanos que han salido producto de la crisis que ocurre en el país caribeño. Pero quería también hablar, aparte de la migración que entra a Ecuador, Loja es una de las provincias que tiene la mayor migración, la mayor cantidad de ecuatorianos en el exterior. Para ellos, ¿qué propuesta hay? ¿Cómo atenderlos? ¿Cómo tenderle la mano desde el territorio nacional en los países que se encuentran? Primero, creo que necesitan representatividad y participación realmente en estos países. Mire, yo escuchaba con muchísima atención un planteamiento de uno de nuestros candidatos por América Latina, que es Juan Fernando Flores, en donde nos decía, mira, en Bolivia tienes que trasladarte 12 horas para ir al consulado precisamente a realizar trámites. La comunidad, por ejemplo, ecuatoriana se encuentra a 12 horas realmente de donde está el consulado. ¿Qué hace el consulado en un lugar alejado de la gente nuestra? Si bien es cierto, para efectos de trámites, para efectos simplemente del tema interinstitucional, pero nos debemos a las personas. Entonces, creo que primero necesitamos una representatividad adecuada. Dos, condiciones para retorno, condiciones adecuadas y quizá garantías de trabajo para que puedan retornar y estas personas puedan tener plazas de empleo o muchas de las veces ellos realizan el tema de intentar ahorrar en algo para venir a invertir en el Ecuador y esa inversión no se desvanezca de la noche a la mañana por múltiples factores. Antes, Daniel, usted es bastante joven, pero no sé si recuerda, pero nosotros teníamos el sucre, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con el sucre? Una moneda que provocaba un factor inflacionario impresionante. Entonces, fluctuaba muchísimo el valor del sucre de la noche a la mañana respecto de una moneda fuerte como el dólar. Y hay que agradecer, en realidad, que en la actualidad estamos dolarizados y eso no permite que nuestro sistema económico haya colapsado como tal. No ha permitido, por ende. Entonces, nos ha blindado en parte. Y existen candidatos que yo escucho de una manera realmente sorprendente que pretenden de entregarnos una moneda diferente,
¿Cuál es el objetivo de estos países? Y lo mismo le sucede a Venezuela. Imprimir dinero únicamente para gasto corriente. Y esto provoca inflación. ¿Y qué es la inflación? Debe entender la ciudadanía. La pérdida del poder adquisitivo que tiene mi dinero. Con 1.000 sucres, hoy compraba 10 panes, por poner un ejemplo, y mañana ya solamente compraba 6. Eso sucede cuando uno tiene una moneda débil. Por tanto, el tema de la dolarización. Al no poder imprimir nosotros dólares, no podemos provocar un sistema inflacionario. Entonces, la intención es precisamente tener una economía estable para que nuestros migrantes puedan retornar, ya que la migración siempre ocasiona fragmentación social de la familia, que es el núcleo fundamental para nosotros de la sociedad. Para finalizar ya, candidato, usted hablaba de la desdolarización por parte de algunos candidatos. Conocemos que pues Andrés Araúz está de alguna forma influenciado, patrocinado por Rafael Correa, que se encuentra hoy prófugo de la justicia. Pero sobre este tema, usted como candidato del movimiento Creo 21, quería saber su posición acerca de los modelos que ellos denominan como progresistas del socialismo del siglo XXI. Ecuador conoce de qué se trata esto, lo conoció durante el periodo de Rafael Correa. Quisiera saber yo qué piensa usted y qué mensaje le da a usted a la provincia de Loja y a todos los ecuatorianos que nos pueden estar viendo en este momento sobre la propuesta que entregan ustedes desde Creo 21 en comparación a la del socialismo del siglo XXI. Primero, sostener la dolarización. Es sumamente importante entender que si algo ha permitido que el Ecuador no colapse en el sistema económico como lo está haciendo Argentina, como lo que sucede en Venezuela, es precisamente el tener una moneda fuerte como la dolarización. Dos, pretendemos disminuir impuestos, mientras la oposición pretende aumentar el impuesto a la salida de divisas, que es un impuesto regresivo del 5% al 27%. Nosotros pretendemos como movimiento derogarlo como tal. Mientras nosotros pretendemos promover la inversión extranjera para que crezca y generar más de 2 millones de empleos, la otra parte, los otros candidatos, promueven engordar, como siempre, la estructura estatal para que exista más control sobre normalmente los empresarios. Y entonces provocar un atosigamiento, por así decirlo, y una falta de oxigenación, cobrando mucho más impuestos y generando más burocracia. Pretendemos oxigenar eso nosotros, pretendemos generar un libre acceso a las universidades y que sea los jóvenes quienes elijan realmente qué estudiar y que no sea el Estado el que escoja qué estudiar para un joven, truncando sus sueños y aparte dónde estudiar. Que insisto, esto también genera fragmentación y división de la familia en el momento en que un joven tiene que salir de un lugar para ir a 10 horas y tener que estudiar una carrera que él no eligió. Y finalmente, dotar de capital al agricultor, al campesino, al ganadero, a la gente emprendedora, ¿sí? Otorgando precisamente este crédito al 1% hasta 30 años plazo de $1.000 millones que se puede hacer. Recién el Ecuador recibió 4.500 millones al 2.9%. Es mucho más barato, queridos amigos y gente de la provincia de Loja, a la cual, con la cual nos sentimos comprometidos, que es mucho más barato subsidiar ese 1.9% restante, por poner un ejemplo, que pretender regalarle $1.000 a 1 millón de personas que simplemente provocará que puedan tener, en caso de que se los den, porque no sabemos de dónde los van a sacar primero, y dos, en caso de que ellos tengan acceso a este dinero, únicamente podrán mantenerlo durante varias semanas, un mes, y luego regresaremos nuevamente a un país empobrecido, a gente que no tenga dinero. Necesitamos empleo, generar empleo y más empleo, que es lo que promueve el movimiento Creo, y siempre respetuosos del derecho a la vida, de los derechos a participación, del derecho a la libre expresión que merecen todos los ciudadanos. Un abrazo enorme, mi querido Daniel. Gracias por la invitación, nuestro compromiso con el Ecuador, con la gente de Loja, y esta es una oportunidad, un reto fundamental para redefinir a la política como una herramienta de servicio realmente. Pasión por Loja, Muchísimas mi gracias a estimado usted, Daniel. candidato. Un abrazo. Gracias a usted, candidato. Escuchábamos al candidato por la provincia de Loja, Byron Maldonado.
La invitación a ustedes, amigos de ecopunto.com, es que pues visiten nuestro portal, nos sigan en todas nuestras redes sociales como @ecopunto.